Buenas noches, bienvenidos a Misterios Misteriosos de los Misterios Extraños. En este programa les estaremos contando sobre asesinos seriales y eventos aterradores que las mentes más retorcidas son capaces de hacer. Mi nombre es Kuro. ¿No tienes un nombre más cortito del programa, güey? No, de hecho estaba pensando en uno más largo. Ah, ok. Y como este güey no me va a presentar y me obligó a estar en su programa, ya me conocen muchos, yo soy Duque. Muchos gusto. En uno de los países con más bajos índices de violencia a nivel mundial, los Ah, asesinos... chinga, esa es tu pinche introducción, güey, ni nada de que vamos a hablar de asesinos seriales. Espérate, güey, espérate. Ya estás presentando al asesino. Sí. Ah, perdón, güey. Ojalá, Es que te fuiste muy en chinga, güey. Dije, no, mínimo, va a echarse acá un énfasis de los asesinos, ¿cómo se empiezan? No sé, nada más. No, espérate. Perdón, ¿me puedo prender un cigarro? Sí, claro. Ah, ok, gracias. Los asesinos en serie o los crímenes violentos son algo muy raro en la sociedad de Japón y sin embargo no son menos atroces que los que se pueden observar en Estados Unidos. Ha habido muchas críticas a la industria japonesa, al anime, manga, videojuegos, debido al alto contenido sexual y violento, siendo objeto de debates y censura en algunos países. Sobre todo porque este material va a parar a las manos de niños y adolescentes de todo el mundo. Más que nada por culpa de los padres, porque les vale verga. No nos pongamos políticos, síguele, ok. putito. Es así como algunos psicólogos y psiquiatras, mal informados por cierto, han investido con fuerza en contra de este tipo de influencias, catalogándolas de dañinas y perjudiciales para la mente de los más jóvenes. Sin embargo, no todos los especialistas están de acuerdo con esta hipótesis. Muchos creen que este tipo de material, si bien puede resultar crudo o hasta grotesco, no es un elemento necesariamente inoculario. Síguele, pinche vato, no te voy a cortar a ti. Nadie te va a decir nada de que ese güey se trabó, pinche vato, y van a darle bien. Que daña la personalidad criminal o peligrosa. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque hay uno de los casos más populares de Japón, el cual hace directa mención. Ay, güey, se me sube este pedo. Espérate. ¿Dónde me quedé? Qué bueno que tenemos guión. Ya sé. Hace directa mención a lo anteriormente expuesto. Es el de Tsumoto Miyazaki, conocido también como el asesino otaku. Probablemente Miyazaki sea recordado como uno de los más repulsivos asesinos de Japón, pero otro factor que lo hizo mediáticamente conocido fueron sus gustos por el manga, el anime y otras películas niponas de gran contenido sexual y violento, a las cuales se las indicó como directa influencia de su retorcido comportamiento. Miyazaki, también conocido como el asesino de la niña pequeña, Drácula y el asesino otaku, fue un asesino en serie japonés. Tiene dos nombres, pues. O sea, le dicen el niño del asesino. ¿De qué eras? El asesino de la niña pequeña. Ajá. Ese es un nombre. Drácula y el asesino otaku. Son tres. Ajá. Ok. Énfasis. Este hijo de la chingada me dijo: no puedes saber nada de la historia de los asesinos y te vas a sentar y vas a escucharme. Y si me meto mucho es por algo. Entre agosto de 1988 y junio de 1989, Miyazaki secuestró. Calma, güey. Dale ritmo. Que nos metamos a la pinche historia, vas muy rápido, güey. Espérate, güey. Déjame ir a mi ritmo acá con mi flow. No porque seas negro, güey, indica que tengas flow. ¿No has visto un capítulo de South Park donde hacen una banda que le dice: toca el bajo? Pero yo nunca he tocado el bajo. Toquen, eres negro, sabes tocar el bajo. No, pero pues no, así no aplicas eso. Bueno, Miyazaki secuestró y asesinó a 4 niñas de entre 4 y 7 años de edad. Sus crímenes involucraron comportamientos patológicos como abuso sexual, antropofagia, necrofilia y canibalismo, preservación de partes de cadáveres y preservación de partes de cadáveres como trofeo. Miyazaki. ¿Qué pedo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en el distrito de Nishitama, Japón. El parto fue complejo debido a que Tsutomu era un bebé prematuro, llegando a pesar apenas 2,2 kilogramos. Pero los problemas no quedaron allí,
pues el pequeño nació con una deformidad en las muñecas que lo marcaba de por vida. Haz de cuenta, como que tenía... ¿Algo de cuenta? Como que tenía la mano aquí así fundida con el brazo, o sea, no podía doblarlo. Ah, o sea, la articulación de que conocemos como muñeca no la tenía. No la tenía, Oh. tenía que doblar completamente el brazo. O sea, no puede hacer eso. No se podía. No se la podía jalar bien, güey. Tenía que ser un movimiento muy complejo. Ajá, güey. El pinche paso de mi técnica. Ah, no, estoy diciendo puras mamadas. Bueno, síguele. Tsutomu comenzó a notar que era diferente en sus primeros años de escuela. Pues claro, tenía el paso del Miyazaki. A los 5 años comenzó a sufrir bullying cuando sus compañeros de curso empezaron a burlarse de sus manos divertidas. Ni tan divertidas, pues de abajo. Pinche paso complejo, bueno. No, güey, no puedo. Necesitamos grabar esto para que puedan ver lo que estás haciendo, güey. No. Pero se pueden imaginar. Y si eres muy santo, ¿qué chingas estás haciendo con el programa? Porque es para mayores de edad, así que bueno. Ya tienes que conocer ese mundo. Lo cual hizo que se aislara desde la escuela. O sea, ya era introvertido, ¿se puede decir? Sí. Ah, ok. A partir de ese momento empezaba a ocultar sus manos, porque pues, le avergonzaban un chingo. Pero sí puede escribir bien, ¿no? Sí, o sea, sí puede escribir todo, pero pues sí batallaba mucho. Y luego, pues es que sí se notaba, güey. Bueno, es que pues casi tendríamos que fijarnos de esta mano ahorita para poder sentir. No, pues sí se ocupa la mano para escribir. Bueno, pues Sus profesores lo calificaban como alguien brillante, y era de hecho alguien muy listo, pero tímido e introvertido, incapaz de hacer amistades. Pues conocemos muchos así, de hecho yo también, por ejemplo, en el kinder era igual. Ay, soy zurdo y me siento especial. No hay mesas especiales para zurdos. Ay, sí. No, de hecho, tenía una maestra que me obligaba a escribir con la derecha, güey. Me amarraba la mano y a huevo y me tachó como retrasado mental porque no podía escribir con la derecha. No, bueno, esas son otras mamadas, güey. Yo no me estoy botaneando, güey. Que sí está cabrón para los zurdos, güey, pero pues, ¿qué chingos quieren hacer? La industria maneja que todos son diestros la mayoría. No es tanto por las cosas que hay para diestros y esa chingadera, sino la mamada que me hacía esa pinche maestra. Pero bueno, eso es otra cosa, sí. Estamos hablando de Miyazaki, no de los futuros nacimientos de Kuro, que de día es oscuro y de noche es más. También recalcaban que cada vez que no podía hacer un trabajo o realizar una tarea, se frustraba enormemente y culpaba su discapacidad. Esta actitud la mantuvo toda su vida. Toda su vida. O sea, bueno, pues por lo que tú dices es que su influencia fue por lo de los otakus, esa mamada, ¿no? Podríamos suponer que la teoría de que ver cosas violentas en gente violenta es mentira. O sea, porque él tenía ya algo que lo estaba... Es que de hecho, o sea... O sea, él creció con el ataque, güey. O sea, no podía estar... Tal vez en su casa pues lo querían apoyar porque lo querían, güey. De hecho, ahorita vamos a ver sobre eso. Ok. Entonces, omitimos esa parte que lo apoyaban en su casa porque pienso que va a salir una mamada de este güey. Entonces, yo creo que este güey, de tanto estar que lo estaban chingando porque pues no podía mover las manitas, güey, parecía un monito de Lego. Entonces se sentía muy ofendido, acumulaba mucha violencia y yo creo que pues simplemente buscaba algo que lo satisfaciera. Es que de hecho la psicopatía puede ser desde nacimiento. Sí. Genéticamente, o incluso los genes pueden cambiar en la niñez, de acuerdo a cómo vaya viviendo. Pues es que es lo mismo, o sea, que la gente son violentas porque vivimos en un entorno violento, no importa que sea, que el mundo puede ser muy pacífico, pero la lluvia es algo violento, el viento es algo violento. Pero son eso es sin esfuerzo bien pendejo. Para los psicópatas son cosas más específicas. No, sí, o sea, lo que te digo es de que siempre estamos rodeados de violencia, no importa qué hagas. O sea, simplemente yo creo que es como lo vas curtiendo o como lo vas asimilando
Técnicamente, porque también, por ejemplo, hay una familia disfuncional, un padre maltratador, una madre sumisa, la chingada, ¿no? Tienen varios hijos, digamos unos 3, y de esos 3 nada más uno es asesino serial. Pero tiene que ver su crecimiento y con quién se desarrolla. Y aparte porque, digamos que la cabeza es un mundo. como que ya trae ese gen más tendiente a la psicopatía. Ok, no hagamos este pedo largo. Síguele, porque voy a meter muchas mamadas, güey. Ok. Según Sí, luego te contaba, güey. Hijo de la verga. No, perdón, güey. Se me ocurrió, perdón. Ya, está bien, dele. Según compañeros y los de Miyazaki, Los televidentes van a decir que pinche Duque no vuelva a estar aquí. Miyazaki era un chico tranquilo, solitario e incapaz de hacer amigos. Solía escribir ensayos en donde expresaba sus deseos de llevar una vida normal. Sin embargo, siempre terminaba por echar la culpa a sus manos, como ya habíamos dicho. ¿Y no había operaciones en esos tiempos donde...? No tengo idea, creo que no. Ah, pobrecito. Finalmente se refugió en historietas y en mangas, que leía casi compulsivamente hasta altas horas de la noche, como aquí su servidor. No va a existir una historia de Kuro el asesino, por favor. Hasta ahorita. Y no va a existir nunca. Nada. Lo van a detener a tiempo cuando esté haciendo el paso de Miyazaki. Ya de adolescente y sin amigos. Sí, güey, ese compa sigue vivo, ya falleció. Ya falleció. Ah, que entonces sí puedo echar chistes de ese pedo. No sabiendo que me venga a buscar, güey. De adolescente sin amigos, se refugiaba en el mundo del manga, de los cómics. Los leía durante horas. Y él mismo intentó dibujar manga, algo que le resultaba muy complejo por su condición. Por las manos que tenía, estaba muy, muy cabrón que pudiera dibujar. Era normal para Miyazaki quedarse hasta altas horas de la noche leyendo manga o jugando. Su cuarto estaba repleto de revistas y de películas de anime. Ah, chingada. Pero eso no sería todo. Si tiene feria, pues, el güey. Su familia, de hecho, su papá sí era Qué chido. Con los años comenzó a evitar entrar al baño de su escuela, pues algunos compañeros comenzaron a notar que el pene de Miyazaki era muy delgado y pequeño, llegándolo a comparar con un palillo de dientes. Ya erecto y todo el pedo. Pues me imagino. O sea, esa pinche compresión, güey. Bueno, y eso fue otra parte de su trauma. Bueno, es que si eres pito chico, güey, ¿qué más te queda? Y de hecho, muchos asesinos seriales se van por el pedo sexual. También depende de... Incluso cuando vas a ser un asesino relacionado con lo sexual, depende de la infancia que haya tenido hacia donde se va a dirigir y la sexualidad que tenga. Por ejemplo, Dahmer era homosexual. Hablaremos futuramente de Dahmer. ¿Sí o no? Sí. Ah. Perdón, yo bien pinche seguro, si yo no sé ni qué pedo con esas madres. Y asesinaba a hombres. Y los violaba. O los violaba y los asesinaba. Eso hablaremos después. Ah, pinche vato. Y Ted Bundy, siendo heterosexual, sus víctimas eran mujeres. Ok. Y bueno. Y así, solo y humillado, Miyazaki desarrolló un tremendo complejo de inferioridad. Jamás pudo compartir sus fantasías, gustos o inquietudes con amigos, por lo que se volvió un sujeto completamente antisocial. Entonces tenía amigos, o sea... No tenía absolutamente a nadie. Ni un vato que se acercara. Solo tenía una persona y ahorita vamos a hablar de ella. Nah. Muy poco, pero vamos a hablar de ella. Sí, la historia no maneja tanto de ella. Encontrando en películas pornográficas su orientación sexual. El problema es que como consumía mucho porno, se aburrió al poco tiempo y comenzó a buscar material más fuerte y más... Más hardcore. Ajá. Es como cuando estás viendo porno normal y de repente te aburres y buscas hardcore acá. No por suerte, pero tendré el dato para no ver porno. Cuando te metes a la cala de heavy. No. ¿Qué pedo? Qué asco. Ya, no te creas. Bueno, a mí que no.
La serie de películas Guinea Pig, se la recomiendo. No, ya me imaginé las mamadas que voy a ver, no. Es famosa dentro del género gore. Sí, ya menos. Desmembramientos y toda la chingada. La primera de estas cintas, Guinea Pig, The Devil Experiment, de 1985, era tan cruda como polémica, pues en ella se retrataba de manera bastante realista un video snuff en el cual unos hombres secuestran y torturan a una chica de forma acá culera. Deforme. ¿Eh? De forma, güey. Ah, yo pensé que deforme. No estaba de forma el amor. ¿Sí era neta esa madre o era actuado? Era actuado. Ah, ok. Pero lo hacían ver de que le dan macizo contra el muro ilegalmente. De hecho, causó tanta controversia que hasta el FBI se puso a investigar si dicha grabación era real o... Fue actuado. Ajá. Después aparecerían varias secuelas siguiendo la misma idea, todas dirigidas a un público morboso o que busca ahora impresionarse. De hecho, hay bastantes películas de gore, igual después hablo de ellas. Según eso, tu programa de asesinato, güey, así que sí. Igual un tema aparte sobre eso estaría chido. Ah, güey. Luego lo metes en negociación con producciones de a veces te lo dan. Miyazaki, Ni qué chingo aquí, cabrón. Miyazaki logró adquirir varias de estas cintas, con las cuales empezó a experimentar fantasías sexuales más enfermas. Que de seguro su porno no se lo daba. Ajá. Era alguien inteligente y de hecho llegó a alcanzar la calificación más alta de todos los chavos que dieron el examen de ingreso a la escuela secundaria Niedai Nakano. Se salió puntaje perfecto. Ajá. Por 3 años, 2 horas diarias al estudio. Sin embargo, las altísimas calificaciones de Miyazaki en la escuela comenzaron a bajar estrepitosamente. Ya no le motivaba a estudiar, pues su interés estaba centrado en el manga y en las películas pornográficas violentas. Básicamente. Todos sus compañeros lo recordaron años después como un sujeto brillante, pero alienado e incapaz de superar su deformidad. Es que sí fue algo que lo marcó muchísimo. Debido a su alto conocimiento del inglés, planeó estudiar inglés en una universidad. Sin embargo, había bajado tanto sus calificaciones que no pudo ingresar. Años atrás solía terminar sus semestres con la máxima calificación, pero luego de desmotivarse quedó rondando los últimos lugares. Finalmente decidió estudiar fotografía y esto le garantizó el ingreso a una imprenta de su papá. No, perdón, de un conocido de su papá. Al mismo tiempo comienza a recolectar pornografía infantil. Otra cosa, de hecho él le gustaba... ¿Masturbarse con el paso de Miyagi? Era boyerista el güey. Era el mejor chiste, puñeta. No, pero es que ese güey era boyerista, o sea, ese güey ¿Qué es eso? De los que les gusta ver acá. O sea, interactuar con lo que se la va a jalar. Algo así. Algo así. Nos da cuenta que a sus compañeras, no sé, se ponía abajo de las escaleras. Ya, pues las morrillas iban con falda y les tomaba fotos de abajo para después masturbarse. Y tener fantasías con sus compañeritas. Ese es el síntoma de que se mojó. Perdón, quería aprender pinche escenografía, güey. Estamos muy puñetas, así que me animo un pinche escenografía de se mojó. Ya estaba acá el güey, o sea, les tomaba las fotos, luego ya en su cuarto... No le pegues a la mesa. No le pegué a la silla. Bueno, no le pegues a la mesa ni a la silla, güey, porque se mete en el audio. Y no le pegues al cable, porque si no, ya no grabas. Bueno, y te la pelas. Bueno, el güey... Y pierdes todo. El güey estaba acá en su cuarto. Se le empezaba a jalar y se imaginaba acá las morras. ¡Ya, mete kudasai! Y esas chingaderas. No sé qué vergas dijiste, pero está bien. Me imagino algo así como de no me lamentas o una pendejada así. ¡Itai! Ves mucho hentai, ¿verdad? También. Sí, un poco. Ok. Sí. Es que, o sea, cuando ya empiezas a meter frases, dices, este güey sí ve mucho. O sea, yo lo único
Que me sé de japonés, no tanto porque lo que estudié poquito, sino porque se volvió muy mame el nani. ¿Nani? Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? Sí, por eso digo, a veces sí me lo sé porque fue también mucho mame, güey. Yo antes sí veía un chingo. Watashi wa. Ya pues. Antes yo sí veía un chingo de anime, ahorita ya es raro que vea. Cumples una fecha y una edad donde todo vale verga. Sí. Aunque la familia de Miyazaki tenía pues buen varo y influencia en la política, él estaba solo. Sus padres se la vivían en el trabajo y trataban de llenar esos vacíos comprándole cosas o dándole dinero. Para las putas. ¿Y por qué no con las putas, güey? Es Japón, güey. Ay, sí, putas. Sí, es putas, pero aparte tenía el pedo de su pene, se sentía más complicado. Ay, pero la puta no le estaba pegando al pene. Pero él sí, güey, él le afectaba un chingo. Bueno, dama de compañía, si alguien se ofende, chingada madre. Prostituta, las putas no cobran. Dama de compañía, es el nombre real. Dale, pues. Ya no te interrumpo tanto. El mismo Miyazaki, de hecho, reconoció años más tarde que jamás planteó decirle a sus papás sobre el problema que sufría. Pues lo más probable es que ni siquiera le iban a prestar atención. A mediados de la década de los 80s, Miyazaki se mudó a la casa de sus papás. ¿La china no vivía con ellos? Cuando empezó a trabajar, se fue. Oh, ok, y a mediados regresó. Ajá. Ok. Y empezó a compartir la habitación con su hermana mayor, cerca de la imprenta de su papá. La familia de Miyazaki, pues era influyente. De hecho, su papá era dueño de un periódico de distribución local. Poco después, Miyazaki recibió de regalo un coche. Al ser arrestado, dijo que sus papás reemplazaban el amor por cosas materiales y que ellos no hubieran escuchado sus problemas, lo habrían ignorado. O sea, en su primer arresto ya echaba la culpa a su familia. Ajá. ¿Qué pedo? Bueno, síguele. De hecho, solo fue arrestado una vez, ya fue cuando finalizó. Ya cuando lo arrestaron, fue cuando contó eso. Ok, esa nomás fue una de, perro, estás manejando muy mal. También confesó que en esa época comenzó a contemplar la idea del suicidio. Ok. Y en cuanto a sus relaciones familiares, que es lo que te decía, sus dos hermanos menores lo rechazaban, mientras que su abuelo, Sokichi, era el único que parecía poner interés en él. Al mismo tiempo, su sexualidad comenzaba a florecer. Evitaba el contacto con mujeres de su edad porque se sentía sexualmente inferior. De acuerdo a un compañero de secundaria, Miyazaki padecía de un complejo de pene pequeño que le impedía entablar una relación con una mujer adulta. Sin embargo, su apetito sexual era elevado, a tal punto que aprovechaba los partidos de tenis de la universidad, es lo que te contaba, para fotografiar las entrepiernas de las jugadoras, para utilizar luego dichas fotografías con fines meramente estéticos. Masturbatorios. Estéticos. ¿De otra vez eso? ¿Estéticos? No, el otro. ¿Masturbatorios? Perdón, güey. Quiero ponerle infundia a esta mamada. En el 84. Quiero quitarle seriedad a tu pinche programa. En el 84, cansado de consumir su porno habitual, empezó con pornografía infantil. Ok. Si bien ya me voy al otro cuarto, pues sigue grabando, la verga. Miyazaki era alienado y solitario, y había un solo ser humano con cual conversaba y compartía. ¿Quién era? Su hermana. No es cierto. ¿Su abuelito? Su abuelo Sokichi. Su abuelo es, a ver, es que no estoy muy relacionado con los nombres. Y porque me ha pasado que en algunas regiones un nombre que tú dices que es para hombre
Allá lo utilizan para mujeres. ¿Es su abuela o abuelo? Abuelo. Masculino. ¿Eh? A masculino. Masculino. Ah, bueno, sí. El abuelo quería mucho a Miyazaki. De hecho... El señor pasó de Miyazaki, Inténtenlo ver, Yes. De hecho, hasta sentía compasión por su silencioso nieto. Ay, pinche puñetas, ven. Y siempre estuvo para él. Era su único apoyo, güey. Era la única persona que tenía en la vida, güey. O sea, bueno, más bien dicho, realmente para él era él, ¿no? Bueno, esa persona que es solito, güey, era la persona que estaba o demostraba sentimientos de preocupación por él. Era O sea, el único que le mostraba cariño. Pues aunque sus hermanas pequeñas realmente lo que hicieran, su comportamiento no lo demostraba, ¿no? Es que sus hermanas, de hecho sus hermanas no lo querían. Les resultaba asqueroso. O sea, nada más porque hace pinche paso de Miyazaki. No por eso, sino por su comportamiento. Mucho manga, mucho gente y mucho porno bien pasado de verga que llegaron a ver alguna vez en su vida y les dio asco. Probablemente. Y Y sus papás nunca estuvieron atentos con él. Sus papás siempre estaban en el trabajo y, como él mismo dijo, intentaban compensar esa falta de atención con regalos. Ok. O sea, de ellos nunca recibió amor. El único que lo recibiera era de su O sea, su abuelo. abuelo lo abrazaba y le decía que cómo estás, nieto, iba a ver. Le daba consejos. Ok. Mira, vas a matar así. Pero en mayo del 88, un hecho trascendental ocurrió en la vida de Miyazaki. Un hecho que lo marcaría de por vida. Pinche abuelo agarró una pistola y dijo, huevo, vámonos a la chingada. Su abuelo, la única persona con quien sentía afinidad, falleció, perdiendo su último y su único vínculo con la vida real. Ni la hermana mayor, güey. ¿No? Nadie. Ok. Luego de ser cremado, Miyazaki consumió parte de las cenizas en un impulso por retener una parte de él. Se comió a su abuelo. Ajá, de hecho basada en una antigua idea del canibalismo, que se supone que si se lo come va a retener como el alma de esa persona. Pero qué verga. No mames. ¿Dónde está el pinche productor? ¿Por qué vergas me ponen en este programa? La verga, ya me voy. Es que se está poniendo muy hardcore. Espero que sea el más hardcore que traigas. No mames, no. Chingada. ¿Por qué firmé con que sí iba a presentarme? No, neta, güey. No es el más hardcore. No es el más hardcore, güey. Chingada. O sea, yo soy muy santo, güey, la mera neta, pero... De hecho, para la siguiente te tengo preparado bien bastante heavy y tampoco es de los más heavies. Ay, o sea, no puedes decirme, sí es heavy, pero no tan heavy, o sea, no mames, güey, o sea, si está bien o no está bien, güey. Nomás dime, del 1 al 10, está 5 de lo heavy. Cabrón, no, pues está mediano. ¿Te doy un adelanto? No, porque, bueno, sí, dame el nombre, nada más, para investigar y asquearme y ya no estar tan preocupado. No, solo te voy a dar un adelanto. Se metía algodones con alcohol en el ano y les prendía fuego. Cabrón. A él. Ok. Ok. Voy a mandar un mensaje. Voy a decir, ya no me presento con este pendejo. ¿Crees que los de producciones cerdas me digan, sobres, güey, te sacamos de aquí? Chingado. De hecho, en un incidente. Yo por eso tengo un programa muy amable, güey. Entrevistas, cabrón. Informa a la gente. ¿Tú qué verga estás haciendo, Güey, pues, también podemos. No los informas, güey. Los estás esquiando. Güey, también podemos meter acá pedos así. Imagínate que, no sé, puedas entrevistar, por ejemplo, al monstruo de Catepec. No iría, güey. ¿Por qué no? Güey, sería una entrevista bien verga. Porque me contaría su puta historia y yo estaría de, no mames, estoy viendo a este cabrón frente a frente. No. Tal vez sí.
No sé, probablemente porque sería algo muy raro y muy extraño para mí. Y bueno, de hecho, Mientras no platique qué hizo, todo bien. la muerte de su abuelo hizo que lo alejara tanto de la sociedad. De Miyazaki. Ajá. Ah, ok. Hizo que lo alejara de la sociedad como de su familia. Ujú. En un incidente, una de sus hermanas menores lo atrapó espiándolo en la ducha. Ah, ok. Ella lo estaba viendo, que supo que lo estaba viendo porque sabía que se estaban viendo. Y gritó para que se fuera. Miyazaki, en cambio, montó en cólera y la atacó. La agarró del cabello, le empezó a golpear contra la pared. Le impactaba la cabeza contra la pared. También agredió a su mamá. Hazte cuenta. No, es que suena bien culero. Deja ver si tengo algo para que sea un pitazo. Nah, ponme el cachete. También agredió a su mamá, quien cuando se enteró del incidente le reclamó que pasara más tiempo trabajando que con sus videos. O sea, ya sabía que veía mamadas así. Ajá. Culpa a la mamá. Sus papás. Nah, síguele. La mamá ahorita es la culpable, pinche vieja. Los dos, güey. No, el papá era un hombre de negocios. No metas tu pinche patriarcado, güey. También te llamemos que las mujeres son culpables. No se crean. Ya síguele. Se estaba convirtiendo en un pedófilo. Y su comportamiento se volvía cada vez... ¿Y cuántos años tenía su hermana más chiquita? La verdad, no sé, no investigué las edades de sus hermanas. La pinche madre, estás viendo que tienes esas pinches. Vete a la verga. Da la información bien. Perdón, para la siguiente ya va a estar más completa. Tuviste 2 meses para preparar tu pinche programa. 1 mes para convencerme que saliera en el tuyo. Y me sales con tus mamadas. Lo siento. Son los de Dios, cabrón. No volverá a ocurrir, chingao. Ay, Está bien, gracias, pues. eres un amor, güey, por eso te quiero. Y por eso me invitas a tus pinches programas para que me ponga perturbado. Güey, el alcohol te ayude. Sí, pero siento que es poquito, güey. Es como de, te pagaron tan poquito para estar en este programa. Ahí hay más, güey, hay más. Pero ya cerraron la tienda, pero... ¿Pero aquí hay más, culero? Bueno, sí. Se estaba convirtiendo en un pedófilo y su comportamiento se volvía cada vez más errático. Pues además su apetito sexual iba increciendo. ¿Qué es errático para los del Conalep? Ya pues, síguele. Chiste nacional, yo creo. Ay, hijo de la verga. ¿Para qué me invitas, cabrón? Ignorado por sus papás, odiado por sus hermanas, Tsutomu iba cada vez más en declive. O sea, ya le estaba metiéndose más al pedo. Ay, bueno. El 22 de agosto del 88, la pequeña Mari Kono, de 4 años de edad, desapareció del bloque de departamentos Iruma en Saitama. Había salido a jugar con una amiga, pero nunca más regresó a la casa. Los padres llamaron a la policía y esta buscó infructuosamente a la niña. La misma policía dio la alarma para que otros padres estuvieran atentos al cuidado de sus hijos más pequeños. Tsutomu había estado espiando a Mari durante esa tarde. ¿Quién es Otomo? Miyazaki. Ah, perdón. No, dile Miyazaki, por favor. Ok. La invitó a subir a su auto y la niña aceptó sin sospechar del joven. Ah, no era joven, pues. Sí. Ok. Luego de llevarla a las inmediaciones de un bosque y alertado porque Mari empezó a sollozar, Acho le empezó a decir de que ya llévame a mi casa, por favor, porque pues la niña se empezó a asustar. La estranguló para luego abusar de su cadáver. Y Estoy viendo cómo serían un estrangulo sin tener el movimiento de las muñecas. Sería medio raro, ¿no? en serio tenemos que grabar esto, güey. Pues producciones nos dijeron que no teníamos para una cámara, güey, así que te la pelas. En serio, Ojalá que no lo pongan, güey, porque hago puras mamadas. Viendo los ademanes que haces, güey, en serio tenemos que grabar todas estas chingaderas. Pero imagínense, güey, que pues yo dije, ah, cabrón, yo sé que el estrangulo es un movimiento con muñeca. No necesariamente. Pero ocupas el movimiento de muñeca para estrangular. No. La puedes sostener
y mantenerlo fijo. Yo quería eso, güey. Ya estoy pensando en otras mamadas por tu culpa. Entonces, pues estoy haciendo el efecto de que. Es que le estoy dándole al público oyente. Qué vergas. No, sí está medio. No, güey. Pero es que pinche movimiento de codos y hombros te hace como arrastrar, ¿no? Es que no es necesario, lo puedes poner contra el suelo. No, sí, yo sé que eso es bueno, yo creo que es uno para someter a huevo, ¿no? Para que no te puedas mover. Pero estamos hablando de una niña de 4 años. Bueno, sí, le pega nomás al pinche cantidad. Pero pobrecita niña, ya no cantó los peregrinos. Bueno. Los peregrinos, cabrón. Abandonó el cadáver en el bosque y huyó con las ropas de la niña. Lejos de sentir algún remordimiento, Miyazaki había sentido gran placer y pensaba repetir su hazaña. Sí, paró. Pero esta vez lo planearía mejor. De hecho, todos los asesinos necesitan como esa iniciativa. A diferencia de otros, Miyazaki lo planeó, pero necesitaba sentir eso. O sea, me has dicho, cuando hizo ese acto salió como de, huevo, soy yo. Sintió superioridad, sintió que él podía dominar todo eso, se sintió dominante de su vida y es lo que más buscaba. Yo traigo acá. ¿No quiere de lo que nos da Producciones Vegas? Muchas gracias. Pinche vato le va a decir, no, este pendejo nomás se pone roñoso. Le ofrecen y no quiere agarrar. Bueno, el 3 de octubre del 88, otra niña... Cabrón, trae 7 páginas de este güey. Sí, güey. No mames, dale. Otra niña de 7 años llamada Misami Yoshizawa. No leas, güey. Y caía en las garras de Miyazaki, siguiendo el mismo modus operandi. Tsutomu engañó a la niña para que se subiera en su coche. La llevó al mismo bosque donde había asesinado a Amari, que por cierto todavía no era encontrado por la policía. O sea, no sabían qué pedo con ella. Ajá. No. Y la estranguló. Nuevamente huyó con las ropas de la niña y abusó del cadáver. No, en ese orden. La mató él y la violó. Sí, es que, güey, me quitó la ropa, se fue y luego la violó y dije, cabrón, entonces la llevó. Que le puedo cortar la vulva y ahí. Qué vergas estoy haciendo aquí. Sigue, güey, sigue. No había... Me estoy imaginando este pinche pedo, güey. No mames. ¿Por qué me das luz verde, güey? Los de Producciones Vergas, cabrón, ni más para que pinches vergas me ponen aquí. Hace poquito me pusieron uno de leyendas, bueno, de leyendas en sí, y que van a hablar de Zacatecas. Y dije, yo conozco mis Zacatecas, a la verga. Cabrón, me asusté poquito. Yo estaba como nerviosón, dije, ojalá que no pase nada aquí. No empecemos con una nueva leyenda de Zacatecas. Instalaciones, producciones cerdas, a la verga. De hecho, no te da mascota, güey. Ya la vi. Estamos sobre un cementerio indio, güey. Ojalá, no mames, no. Eso es mentira, güey. Me acordé de una mamada que hizo después. Mejor hazme una mamada. No había pistas ni rastros de que hubiese cometido asesinato alguno. La policía de Saitama siguió alertando a la población, incluso con altavoces. ¿Cuántos años pasó por eso? ¿O 7? ¿Cómo? ¿De su primer asesinato cuánto tiempo pasó? Fueron meses. Meses. Ok. Fueron 2 meses. ¿Qué iba? Sí, la policía estaba alertando incluso por altavoces sobre un supuesto secuestrador y asesino de niñas. Y eso que no habían encontrado todavía los cadáveres. ¿Qué tal que escaparon con su novio con carro de 30 años? Tiene 4 años. ¿Tú cómo sabes el amor de un pequeño? Síguele, güey, no. Pura mamada. Y despertó el pánico en la ciudad. Saitama en esos tiempos, más o menos, ¿cuánta población te tanteas?
No sé qué tan grande sea Saitama, carnal. No, Pero está no. más chingón, güey. ¿Mm? Le puede romper la madre a Dios. Ah, de ese de tamaño. De hecho, curiosamente nunca he visto One Punch Man. Ay, y lo conoces, ay. Lo conozco, pero nunca lo he visto. Está bien, dale. Miyazaki, de 26 años, estaba planificando el próximo asesinato. A pesar de que las autoridades estaban buscando a las dos niñas desaparecidas, no lograban dar con su paradero. Esto alentó a Miyazaki para cometer un tercer crimen. Y es uno de los errores que más suelen cometer los asesinos seriales. Se llegan a sentir como intocables. E incluso hay muchos que le quieren dar pistas a los policías para pendejearlos. Como, no sé, por ejemplo, The Night Stalker, Richard Ramírez, a una de sus víctimas no la asesinó y le dijo: dile a la policía que aquí estuvo The Night Prowler. Por cierto, le quería que le llamaran así. Ok, nos cambiamos de tema muy cabrón. Yo sé que la meto la pata bien carico, pero. ¿Vas a hablar de él? También Chingado. Repítelo. Night Stalker. Pero él está más relax, carnal. Él sí está. Chinga, ¿para qué la busco, pues, cabrón? Sí estamos like. ¿Estás encendido? Sí. Pues no. De hecho, él asesinaba con pistola acá. Y asesinaba viejitas. Te digo, cabrón, que tenemos que grabar esto. No. Pues dile a producciones a los que sacan una cámara, güey. Y cuando digan que hay cámara, yo les digo, ¿saben qué? Que me quedo con mi programa. Dale, güey. Y esta vez su víctima sería la pequeña Erika Namba, de 4 años. ¿Erika? Erika. Ah, sí ponen nombres. Bueno, pues como que Erika es más para acá, ¿no? Carnal, aquí hay Kevin, Brian. Es un poquito para arriba, güey. No brinca del charco. Pero síguete con Erika. Pobrecita Erika. Erika Namba, de 4 años. La secuestró el 12 de diciembre de ese mismo año. Cabrón. 2 meses también. También es algo malo que ese güey hacía sus homicidios en corto. Bueno, nomás un énfasis rápido. ¿Cuántos hizo antes de que la agarraron? ¿Cuántos hizo? No me acuerdo si fueron 3 o fueron 4. Ok. Aquí leyendo mi guión te voy a decir. Sí, ahorita te digo. Ay, pero eso no son asesinos. Ya cuenta como asesino serial. Sí, no sé. De hecho, hay uno que nombran como asesino serial y no fue asesino serial, ya que técnicamente solo mató a una persona. Ok, dale. La secuestró el 12 de diciembre de ese mismo año, cerca de un estacionamiento, obligándola a subir al auto para luego huir del lugar. Luego de tomarle fotografías desnuda dentro del carro, procedió a estrangularla y envolverla en una sábana, para igual abandonar el cuerpo cerca del estacionamiento, a más de 50 kilómetros de su casa. Sin embargo, esta vez la policía logró encontrar el cadáver de la niña y confirmaron sus sospechas iniciales. Estaban tras la pista de un asesino en serie. Okay. Las indagaciones comenzaron a dar frutos. Los padres que habían perdido a sus hijas declararon a los investigadores que tras las desapariciones comenzaron a recibir llamadas anónimas. Es lo que te decía, les gusta llamar la atención a los asesinos. En ellas, al otro lado de la línea, alguien respiraba y no decía palabra, para luego cortar la comunicación sin más. También recibieron espantosas cartas en donde alguien describía los últimos minutos de vida de sus hijas y las terribles vejaciones a las que fueron sometidas. Imagínate que de repente te hablan así, les hablaron de tu hermana. De la tuya, güey. Yo ni tengo hermanas, güey. Imagínate que es lo más cabrón, güey. Era obvio que se trataba de la misma persona, así que pidieron a las familias que estuvieran atentas a cualquier intento de contacto o situación anormal.
Era muy probable que no fuera el único intento de contacto por parte del asesino y que en ello encontraran algún tipo de placer sádico. Pero lo que ocurriría después nadie podía imaginarlo. El 6 de febrero del 89, Pues otros meses más adelante. ajá, los padres de Mari recibieron una carta con restos humanos calcinados. Eran partes del cuerpo de su hija. El macabro envío incluía 10 dientes de leche, la ropa interior de la niña, sandalias y una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. La policía realizó varias investigaciones, pero quizá debido a lo mediático del caso se llegó a pensar que los restos no pertenecían a la pequeña. Quizá era una elaborada broma de mal gusto, que también suelen hacer muchas veces esas cosas. Entre eso y la prensa a veces suelen cagar mucho investigaciones. O sea, meten información falsa simplemente para... O investigación que no puede salir al público para poder atrapar al criminal. Porque hay veces que sueltan información que no se debe de saber y así el asesino ya se pone atento. Ok. Entonces, bueno, pero sí fue Miyazaki. Ok. Y estas especulaciones lo enfurecieron. Y en un acto de arrogancia y megalomanía, decidió enviar una confesión escrita donde confesó su autoría en el asesinato, incluyendo una fotografía que le había tomado el cadáver. Puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa. Hice todo. Desde el inicio del incidente, Mari hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía, donde dijeron que los restos no eran de Mari. Ante las cámaras, su madre dijo que el informe le dio nuevas esperanzas de que Mari aún podía estar viva. Se supone que tenía que escribir esta confesión para que la madre de Mari no siguiera esperando en vano. Lo repito, los restos son de Mari. Tal cual. ¡Qué culero! Tú, qué culero, güey, ¿por qué hablamos de esto? Es interesante, bueno, a mí me interesa mucho. Ya vi. Bueno, la misiva venía firmada por un tal Yoko Imada. ¿Y significa algo o nomás era su apodito? Ay, güey, sí lo puse. Es que sí significaba algo. Ay, qué güey, esto y no lo puse. Sí, güey. Qué bueno que es una pinche investigación que tú hiciste de un pinche asesino serial y que todo iba a ver perfecto. Te juro que lo puse. No está, güey, sí. No lo puse, chingada madre. Bueno. ¿Qué seriedad el asunto? ¿Qué seriedad? No va a volver a ocurrir, te juro que no va a volver a ocurrir. Güey, te juro que sí lo puse. Bueno, luego. Hasta tenía un chiste para ese pedo. Ante la nueva evidencia y por sobre todo la fotografía del cadáver de Mari, la policía sacó miles de copias de la carta y la repartió por toda la población con la esperanza de que alguien reconociera la letra del supuesto asesino. O sea, les valió ver la intimidad de lo que había escrito ese cabrón y la mandaron a la población. Sí. Ay, cabrón. La familia Kono, por su parte, perdió toda la esperanza de encontrar con vida a su hija y decidió dar sepultura a los pocos restos que el cruel asesino les había enviado. Por el mismo día del funeral, al regresar a casa, se hallaron con una nueva carta. Esta vez quien firmaba se hacía llamar Yuko Imada. El asesino relataba el proceso de descomposición del cuerpo de Mari como si se tratara de un estudio forense. Evidentemente, Tsutomu estaba disfrutando de su rol como asesino serial, jugando con los sentimientos de la familia de su víctima y con la policía. Ay, es tu gallito. Un gallo valiente aguantando esas mamadas. Tu gallito de alfalfa, güey. Nah, el Rafael lo teníamos acá enfrente. No, sí está acá, No, güey. Ah, pero. Bueno, ¿qué, güey? Yo soy skinhead.
Ay, luego, güey. Ya. No quiero escucharte, güey. Me acaba esta mamada. ¿Por qué, güey? Bueno, deja así. Pero también decidió proceder con un poco de más cautela, en vista de la gran conmoción que había causado sus homicidios. No planeaba detenerse, eso era obvio. Solo quería actuar a sus anchas sin ser molestado. Otro. Hijo de la verga. Sigo malo, güey. ¿Qué será? Para ello se vio obligado a bajar el ritmo de su frenesí asesino. Ahí sí ya le calmó el pedo un ratito. Mientras la policía seguía con su ardua investigación sin llegar a ninguna conclusión, Miyazaki decidió darse un tiempo sabático. No mames, el tiempo sabático no sé. Pero bueno. Salía a correr a parques infantiles y tratar de engañar a niños inocentes para que se dejaran tomar fotos. Disfrutaba de sus hobbies. Ay, pero eso no levanta sospechas. O sea, el asesino toma fotos y luego este güey llega y toma fotos a niños y... Dale. Mientras lo hacía, aprovechaba para subirles el vestido y tomar fotos de sus partes íntimas. Ya no sé qué esperar, güey, así que dale. Ya nada me sorprende. El 6 de junio del 89, Mucha gente loca. mientras intentaba fotografiar a una niña de 5 años, Yamako Onomoto consiguió que esta misma se subiera a su coche y la secuestró. Cuando la niña le hizo un comentario sobre sus manos, Miyazaki perdió el control. La estranguló y le propinó una madriza hasta matarla. También puede ser de arriba abajo, güey. Pero... se me hace incómodo. Es que está chiquita. Tiene que ser todo abajo. Tengo que tenemos que grabar esto, güey. No, güey. No, güey, lo van a decir este güey. Está planeando una mano por las mamadas, dale. Envolvió el cuerpo con una sábana y la metió al maletero del auto. Pero esta vez no abandonó el cadáver. Se lo llevó a su casa. El de sus papás. Ah, ok. Las fantasías de Miyazaki habían evolucionado y ya no se conformaba con matar. Luego de fotografiar el cuerpo desnudo de su víctima, se grabó masturbándose a su lado. A los pocos días, el cadáver empezó a descomponerse, por lo que Miyazaki procedió a descuartizarlo. El torso lo abandonó en el baño público de un cementerio cercano, quemó la ropa de la niña y otros restos los esparció por el bosque, a excepción de sus manos, unas de las cuales devoró parcialmente. También bebió sangre del cuerpo, no sin antes abusar sexualmente de él. No en ese orden, ¿verdad? No, primero lo violó el cadáver. ¿Y la sangre? Eso fue después. No, chinga, pero no estaban descompensados. Miyazaki estaba consumado en sus más oscuras fantasías, ligadas al vampirismo, al canibalismo, pedofilia y necrofilia. Tómale, estás diciendo puras mamadas. La policía tenía como prioridad nacional solucionar el caso lo antes posible. Ah, chingado nacional. Ah, cabrón. Allá sí se toman más en serio las cosas, no es como aquí. Y no es como que se lo tomen en serio. No te que no me voy a meter. Pero, Bueno, o sea, también cuando no logran resolver casos los toman como suicidio. Pero la policía es mejor que aquí. La policía de allá es mejor que aquí. ni tanto, cabrón, mataron a 3. Ah, no, este es el cuarto. La desaparición de Yamako Onomoto era la gota que había rebalsado el vaso. La sociedad nipona no estaba acostumbrada a este tipo de criminales, por lo que la presión se volvió insostenible. Cualquier sujeto que se acercara de forma sospechosa a alguna menor pasaba a ser el posible asesino e interrogarlo.
Y- O sea que si un güey se acercaba queriéndole dar un pinche dulce y se la pelaba y... Sí. Ah, ok. No, güey, sí le llamaban más... No, te creas, sí trabajaban bien. Miles de folletos informativos referentes al caso de las niñas asesinadas estaban circulando en la ciudad. El hallazgo de un torso de niña en los baños de un cementerio de Saitama volvió a encender la alerta. La policía sospechó de inmediato que se trataba de los restos de Yamako, lo que fue certificado por los exámenes forenses. Aunque no parecía ser el modus operandi del asesino que buscaban, nunca dudaron que se trataba de la misma persona. En los dos primeros asesinatos, él esquivó... ¡Eso, chingada madre! Todo está bien preparado. El esquivo homicida se había mostrado cuidadoso y no dejaba rastros. A partir del tercero, empezó a contactarse con los familiares de sus víctimas e incluso mandó cartas y partes de los restos para atribuirse los crímenes. Ahora abandonaba el torso mutilado de su última víctima en un baño público para que fuese encontrado rápidamente. En un acto claro de afán de protagonismo. Es como que lo que te decía, a esos güeyes les gusta presumir de, fui yo, la chingada. Era obvio que iba a seguir matando y que cada vez iba a ser más enfermo con esos pedos. El 23 de julio del 89, la suerte de Miyazaki se acabó. Mientras viajaba en su auto, vio a dos niñas pequeñas jugando en un parque. Se acercó a ellas y les propuso tomarles algunas fotos. Una de las menores huyó y Miyazaki se conformó con acosar a una. Mientras la desnudaba e intentaba introducirle un lente de contacto por la vagina. Algo raro, pero dale. El padre de las niñas llegó al lugar, alertado por la chica que había escapado. Sorprendido ante la presencia del hombre, Miyazaki huyó corriendo, dejando su coche estacionado cerca. Varias horas después, mientras volvía por su auto, fue nuevamente sorprendido, esta vez por las fuerzas policiales. Los cargos eran graves y se convirtió en el sospechoso. Pues... Se convirtió en el sospechoso número 1 de los 4 asesinatos de las niñas en Saitama. Tardaría casi 2 semanas en declararse culpable. Durante la investigación se allanó el departamento de Miyazaki y se encontró una enorme colección de películas violentas de anime y gore, entre las que destacaban las polémicas Guinea Pig, que vuelvo nuevamente, se las recomiendo mucho. No los vea. No. Todos aquellos que no sabían de su existencia comenzaron a cuestionarse la influencia de este tipo de cintas en los jóvenes. Lo mismo pasó con los animes de carácter violento. Más de 5,000 películas y cientos de mangas se apilaban en el pequeño departamento de Miyazaki, evidenciando que el mundo del asesino serial que tenía en vilo a todos los padres de Japón giraba en torno a un perverso mundo de fantasías. También se encontró una gran cantidad de material relacionado a la pornografía infantil y las grabaciones de Miyazaki abusando del cuerpo de su última víctima, lo que terminó por incriminarlo. Las siguientes apariciones públicas de Miyazaki serían escasas, algunas mientras se le trasladaba desde la escena del crimen, otras mientras reconstruía algunos de los homicidios. Uno de los peores asesinos de la historia de Japón, lo hacía inofensivo y vergonzoso. De hecho, si ves fotos de él, pues era un vato bien pinche. Ay, dale. Como el típico nerd acá, gordillo, de lentes. El típico vato que no tiene viejas y en una película hentai coge a una y todas se vuelven su puta. Ándale. Es un vato que lo ves y se te hace barato. ¿En qué me quedé? El monstruo que destruyó la vida de varias familias y acabó con la de 4 niñas inocentes. Simplemente no lucía como tal. De mirada tímida y nerviosa, Miyazaki miraba de reojo las cámaras que buscaban captar la imagen del asesino, quien más que nada parecía joven, inadaptado e infantil. El mediático caso del asesino Taku
terminó por sugestionar a la población japonesa, la cual tildó de raros y hasta peligrosos aquellos que leían manga o veían películas de anime, debido a que Miyazaki era un adicto a ellas. Lo cierto es que el problema de Miyazaki era mucho más profundo. O sea, por eso el otaku era... Bueno, no sé si aún, güey, lo ven mal, ¿no? En Japón. Hasta donde sé, sí, ven muy mal a los otakus. O sea, si alguien saben que lo ve, pero moderadamente no hay pedo. Pero si ven que alguien está muy metido, ya lo ven mal. De hecho, hasta donde yo sé... Tú eres gay. Ah, perdón, no íbamos a hablar de eso. Sigamos hablando. Luego. Todavía no. No, llamar a otaku a una persona es como un epíteto discriminatorio. Sí, yo sé que es como... Yo creo que un ejemplo claro es como decirlo en los Estados Unidos que un gringo le dice a otro gringo, pero nomás porque lo ve negro, le dice negro, ya es discriminatorio. Que le digan nigger o que le llamen beaner a un mexicano, como algo así. Hasta donde yo sé, no sé qué tan cierto es ese pedo. No he ido a Japón como para certificar esa mamada, güey. Okay. Luego de que se encontraron los restos de las 4 víctimas, gracias a las declaraciones de Miyazaki, comenzó el juicio. El padre del acusado se negó a financiar la defensa y, como resulta relativamente común en Japón, ante el desprecio y la deshonra de lo que había hecho su hijo, terminó suicidándose. O sea, si tus papás te rechazan... Japón tiene una cultura de suicidio bien cabrona, güey. No, yo sé que sí, que le ganan nomás Inglaterra. O no sé si Inglaterra le gana. Pero yo también entendido que Inglaterra tiene un chingo de suicidios. Eso no sé. De hecho, yo tenía la idea de que Japón era el que tiene mayor índice de suicidios. No, pues que... Bueno, según eso tengo entendido que por no catalogar suicidios manejan un hombre bien pendejo como de... se le cayó algo en la cabeza y se murió. De hecho, te repito, hasta donde yo sé es al revés. De hecho, cuando no logran resolver un crimen, lo toman como un suicidio. Aun cuando tienen un índice de suicidio alto, prefieren catalogarlo como suicidio que como homicidio para mantenerse como ciudad segura. Digo, como país seguro. Ok. Miyazaki fue evaluado por varios psicólogos y psiquiatras en búsqueda de sus verdaderas motivaciones. Si bien era un tipo relativamente inteligente, se mostraba como alguien tremendamente frustrado, incapaz de socializar, de superar la deformidad de sus manos y como pervertido. También se le detectó esquizofrenia y personalidad múltiple. O sea que podía haber asesinado con otra personalidad. ¿Qué pedo? De hecho, quiero hablar de... Tú no me metas nada, güey, tú sí. Bueno, pero aún así, la respuesta de los especialistas fue concluyente. Miyazaki era capaz de enfrentar un juicio y era consciente de sus actos. Podía ser condenado a la pena capital sin apelación, y así fue. Miyazaki fue considerado culpable y enviado al pasillo de la muerte. ¿Pero no que se suicidó? No, se suicidó su papá. ¡Ah, no mames! Cabrón, regresa las líneas donde te traes tu pinche guión. La prueba del acusado se negó a financiar la defensa y como resultado de relativamente común en Japón ante el desprecio y deshonra de lo que le había hecho su hijo. O sea, el vato se suicidó porque dijo, no mames, este güey me deshonró la verga. Ajá. No mames. O sea, mató 5, güey. Técnicamente, uno indirecto. Miyazaki trató de apelar y solicitó presidio perpetuo. Le tenía pavor a morir, pero por sobre todo a la forma. Es ahorcado, ¿no? Se le condenó a morir en la horca. Bueno, yo sé que aún tienen ellos eso, ¿no? En Japón. Bueno, no sé si ahorita, porque cuando lo leí, fue hace años, no sé si hubo modificaciones, pero yo sabía que era... No sé si ya se quitó, pero no tiene... Yo tenía entendido que la pena máxima era eso. No tiene mucho. De hecho, pues ahorita vamos a ver la fecha. Tras varias intervenciones legales, incluso pidió ser ajusticiado por medio de inyección letal, pero la Corte Suprema denegó su petición en 2006.
Durante toda su estancia en la cárcel, Miyazaki siguió perdido en su mundo de fantasías, leyendo manga y viendo anime a diario. ¿Y se lo daban? Sí. Pero esta vez bajo el estricto control de las autoridades carcelarias. Fue ejecutado en la horca el 17 de junio de 2008, junto a otros 2 condenados a muerte. No me ventas ese chiste porque van a decir pinche vato, mamón. Cuéntalo. No, ya se me fue la idea, ya perdí el pinche fuego. Esta fue de la historia de Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku. ¿Opiniones? Opiniones, ¿quieres más de todo lo que me aventé ahorita? No, güey, no sé qué estoy haciendo aquí en este pinche programa. Güey, me imaginé toda la pinche historia. No, es que sí, me saqué de onda cuando me dijiste que seguía vivo. Yo dije, chingo, escuché mal, repíteme. Pero bueno, es que yo pensé que para hacer serial tienes que matar a un chingo de gente. No necesariamente. No tienen que ser muchas víctimas, aunque sí ha habido asesinos con más de 300 víctimas. Con que mates 2 o 3 ya te pueden considerar asesino serial, y más si tienes un modus operandi. Miyazaki, por ejemplo, es un asesino organizado. Hay asesinos organizados, hay asesinos desorganizados. Los asesinos organizados por lo regular tienen el mismo modus operandi, siempre matan de la misma manera y siempre buscan al mismo tipo de víctimas. Y uno sin eso. Uno desorganizado puede matar a cualquiera, así como puede matar a un vato de 30 años, después busca a una viejita de 60 y la mata. Y no mata de la misma manera. Ok. Y si es un asesino serial organizado, pero tiene de que primero mato uno de 3, luego voy por uno de 4, luego voy por uno de 5. No suelen ser así. Bueno, no estoy dando ideas, cabrones. De hecho, lo estoy preguntando al güey pinche obsesionado con este pedo. Ojalá que es con tus mamás. De hecho, todos los asesinos seriales organizados siempre buscan un mismo tipo de víctima relacionado con algún trauma que hayan tenido. De los que recuerdo ahorita, la mayoría son por pedo de sus mamás. O sea, en este caso, su pedo se sentía inferior, entonces buscaba a alguien menor para... Por ejemplo, hay muchos asesinos que matan Pues también moja la trucha. Hay por ejemplo, muchos asesinos que buscan víctimas que se parezcan a su mamá. Como que ahí desquitan toda la frustración que sienten hacia ella. Incluso hay personas que están en relaciones, es raro, pero también que buscan ahora sí tenemos chévere. Que buscan una pareja que se parezca a su mamá. Pero, o sea que, cabrón, una vez ya ves que una vez me tocó escuchar a una persona que decía, güey, ya conozco un chingo de raza, pues nada, pero bueno. El social te llama. Y esa persona me comentaba que si yo salía con una chava, era porque era la imagen de mi mamá. Si ella salía con un hombre, era porque era la imagen de su papá. Porque pues según los que son chingos, ¿no? El sexo opuesto, en este caso de los padres. Pero a mí se me hizo raro porque fue así como de... Pues no mames, si buscar a alguien con mamá, pues tal vez mínimo que cumpliera todos los estándares, ¿no? Mira, yo no soy psicólogo, así que no sé. Pero... Se me hace una mamada. Pero hay muchos casos que sí pasa, de hecho. Hay muchas veces que buscan la figura de su papá en otras personas, incluso en parejas y así. Tengo una amiga, por ejemplo, no voy a decir nombres. Tengo una amiga, por ejemplo, que de hecho, o sea, su vato lo trataba de la mierda, ¿verdad? Y su papá igual. Su papá lo trataba igual.
Y a pesar de que lo trata así, no deja al vato. Ya le hemos hablado un chingo de veces de que no mames, güey. Pero sigue con él. Probablemente por eso, porque ve en él la imagen paterna que le faltó. Ah, chinga, pero ¿cómo que te faltó? Si tu papá te chinga y el vato también te chinga, pues no es como que te faltó, ¿sí? La chingó por un tiempo. De hecho, pues gran parte de su vida estuvo sin su papá. Ah, ok. O sea, simplemente como la imagen paterna que está continuamente. Ajá. Pero ahí es más, tal vez metido a los psicólogos, ¿no? Bueno, al psique. No sé cómo se llama. No sé, tampoco soy psicólogo. Mucho gusto. Sí, ya se notó. Sí. Y es que aparte el güey es mucho más grande que ella. 15 años, 25. 15 años tenía Martina cuando las nalgas me dio. Ah, pensé que vas a cantarte la de 17 años. Si la cantamos, nosotros no tenemos pedos con copyright. No creo. 17 años. Pero también pinche canción pedófila, güey. Amo su inocencia. 17 años. Soy su primer novio. 17 años. Amo sus errores. 17 años. Su primer amor. Es callada, tímida. Qué bueno que no eres cantante. No, pero. No, porque sí lo fui. No, está bien. Yo no voy a juzgar a tus pinches pedos. Nomás si haces mamadas como este güey Miyazaki. Aunque el pinche paso de Miyazaki sería interesante. De hecho, lo voy a intentar hoy en Te lo dijo, te lo metí, ¿verdad? La pinche cabeza. Sí, güey, entonces llegando voy a empezar acá. Sin muñeca. Humecta. ¡Oh! Este no se lo voy a poner a mis parientes. No, qué asco, güey. No. Pero supongamos dos cosas, güey. Mínimo, ya has escuchado y hablado de este pedo, güey. Bueno, hablado aquí. Me imagino que has hablado con alguien más. ¿Te has tocado con alguien profesional del tema? Muy poco, pero sí. Me la pasas por una entrevista. Claro. Me dieron segunda temporada. De hecho, no, déjame. Güey, enorgullécete, me dieron segunda temporada, güey. Sí, felicidades, perro, ya. Ojalá que no tengan segunda temporada, puñetas. Bueno, total. Bueno, hablándote de ese vato es comandante. O sea, no es metido en el tema, pero medianamente sabe. Sí, o sea, por lo que pasa en el trabajo, ha visto, ¿no? Sí. Y a ver, ese güey sí jala, pero pues está muy ocupado, entonces. Pues no mames, es comandante. Un pinche pitazo tiene que ir a presentarse. Sí. Entonces, pues déjame ver cuando tiene chance. Sí. Pero entonces, yo sé que siempre tienes que encontrar el ADN para decir quién es el culpable, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, todos los asesinos seriales tienen, pues yo creo que acción de triunfo porque pues no los descubren luego. Que así como Miyazaki, pues su jefe no sabía ni qué pedo y fue... No, sonó como pinche campanilla, ¿verdad? Le faltó. Entonces, no es fácil, pues, definir en acciones de una persona cuando hay asesinos. Bueno, hay un asesinato violento o un asesinato. Definir la gente que está cerca y decir, es ese güey. En algunos casos sí, pero pasa mucho que no les prestan atención. Como por, hay un caso que me gusta mucho. No juegues con el maíz, es el maíz de la suerte. Es uno del que quiero hablar. Es un objeto de que no toques. Bueno, no voy a decir nombre ahorita. No, por favor. Pero esa persona denotaba mucho que tenía problemas. Si alguien le hubiera puesto atención, en corto notaría los problemas mentales que tenía. Pues igual que con Miyazaki, ¿no? Porque es que de hecho él ni siquiera entró a prisión. Él entró a un centro psiquiátrico porque estaba mal. Ok. O sea, y lo descubrieron, pero sabían que realmente
estaba asesinando, pero porque ya estaba bien chavetado en la cabeza, no era como algo racional que se Ajá. justificó con Miyazaki. De hecho, ni siquiera estaba consciente como tal de sus homicidios. Ah, no, perdón, de sus violaciones. Ah, pues sabe, güey. Y te digo, era en sí algo evidente, pero ni sus profesores, ni su familia jamás se dieron cuenta. Ah, entonces, pues es algo complejo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que ya estuvimos mucho rato. Entonces... Güey, sí me quieres en tu programa. Sí, está bien, güey. No quieres a alguien más, güey, neta. No digas, este güey suena bien culero en el micrófono. No quieres a alguien más. De hecho, me gustaría el güey de las leyendas, pero esa es buena compañía. Así que bueno. No, güey, para poder decir, no, es que tampoco Kuro me quiere en su programa, por favor. Me agrada estar aquí. Qué bueno, te valió ver. Chingado. Está bien, pues. Pues bueno, banda, yo creo que ya duramos bastante rato. Pues lo suficiente para decir. Yo creo que en todo lo que va en el programa dijeron, pinche Duque, no sé qué está haciendo ahí. Segundo, el nombre es así. Pinche nombre tan largo. ¿Qué, güey? Está chingón. Está bien, pues sí, güey. Pues bueno, banda, yo creo que ya nos despedimos. Y... Desde noche creo que tu programa, lo que tengo entendido, ¿no? sí, Sí, nos veremos en el siguiente programa. Muy bien. Buenas noches, gente. Buenas noches. No lo escuchen, la mera neta es pura mamada lo que dice. El siguiente que toca está bastante bueno. Y de hecho quiero No hacer... mames. Y quiero hacer uno especial. Referente a lo que ocurrió sobre Diego Santoy. Así que ya saben de qué voy a hablar. ¿Te lo permitieron la directiva? Sí. Yo también voy a estar. Espero. Ay, puta madre. Aparte que es un caso de aquí de México. Valió verga. Señor doctor licenciado, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, pues gente, buenas noches. Y nada, vete a la verga. No Que quiero... lo pasen bien y que descansen.